Al iniciar esta exploración, queremos recibir a quienes nos escuchan deseándoles una hermosa bendición divina para su día y para toda su semana. Hoy tenemos un viaje verdaderamente fascinante hacia los orígenes de la historia antigua. Vamos a sumergirnos en los capítulos 13 y 14 del libro de Génesis. Así es, y no va a ser una simple lectura superficial. Para nada. Nuestra brújula hoy, está calibrada por el contexto histórico y la erudición de dos obras magníficas, que son la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio Nueva Almeida Actualizada, o la NAA. Estoy muy emocionada por esto. Yo también estoy listo. Es un recorrido extraordinario porque nos permite ir más allá de la típica historia dominical. Nuestra misión en este análisis profundo es desentrañar 3 eventos fundamentales que parecen sacados de una película épica. Totalmente épica. Sí, primero analizaremos una crisis de recursos tan severa que termina fracturando a una familia. Luego vamos a examinar la primera guerra de coaliciones internacionales registrada en esa región. Y finalmente, intentaremos comprender la repentina aparición de uno de los personajes más misteriosos de toda la antigüedad. Es que la progresión de esta narrativa es increíble. Pasamos de un simple conflicto por pasto para ovejas a un rescate militar a gran escala. Pensemos en cómo unas decisiones aparentemente inofensivas sobre dónde poner una tienda de campaña pueden llevar a alguien a ser prisionero de guerra. Exacto. Y cómo, en el otro extremo, es humanamente posible ganar un conflicto militar contra una superpotencia con solo 318 hombres. Pero bueno, para entender cómo llegamos ahí, debemos comenzar con un problema que hoy llamaríamos un problema de primer mundo. El exceso de éxito. Tal cual, el exceso de éxito. La narrativa nos sitúa justo después de que Abraham y su sobrino Lot regresan de Egipto. Y el problema es que su patrimonio ha crecido de forma desproporcionada. Sí, y hay que recordar que el ganado en el mundo antiguo no era un número en una cuenta del banco. Era riqueza física que respiraba, comía y ocupaba un espacio físico inmenso. Tenían rebaños gigantescos, cientos de tiendas, muchísimos sirvientes. Claro. Y aquí el contexto geográfico de nuestras fuentes es vital. Se encontraban en la región montañosa entre Betel y Jai. No era una pradera infinita. No, en absoluto. La topografía montañosa impone límites físicos muy estrictos, especialmente durante los meses secos de verano. Esa tierra árida era incapaz de sostener a tantos animales pastando al mismo tiempo. O sea, no se puede simplemente expandir el rebaño sin consecuencias en un lugar así. Exactamente. Y a esta limitación ecológica hay que sumarle una variable sociopolítica que las notas de estudio resaltan y que solemos pasar por alto. Los cananeos y los fereceos también habitaban esa misma tierra. Ah, claro, la competencia local. Sí, los cananeos solían vivir en ciudades amuralladas, pero los fereceos eran pobladores rurales. Eran aldeanos que ocupaban precisamente esas tierras de pastoreo abiertas. La presión sobre los pozos de agua y las áreas verdes era gigantesca. Lo que inevitablemente provocó tensiones, ¿no? Violentas disputas diarias entre los pastores de Abraham y los de Lot. Es la receta perfecta para la implosión de una familia. Demasiada gente, muy poca agua y vecinos observando cada movimiento. Y es en medio de esta olla de presión donde vemos emerger el carácter de Abraham como pacificador. Si vemos las estructuras jerárquicas de la antigüedad, Abraham, siendo el mayor y el líder del clan, tenía todo el derecho de dictar las reglas. Tenía el derecho absoluto. Podría haber elegido las mejores tierras y simplemente relegar a su sobrino. Pero hace algo profundamente contracultural. Cede el derecho de elección para preservar la paz familiar. Es un acto de desprendimiento brutal. Le da a Lot un cheque en blanco territorial. Y la forma en que Lot utiliza ese cheque en blanco es un estudio de caso sobre la psicología humana. Lot toma su decisión basándose estrictamente en una evaluación visual y económica a corto plazo. Levanta la mirada y observa la llanura del río Jordán. Que en ese momento era un paraíso. Totalmente. El registro histórico de la Biblia de Estudio NAA nos recuerda que esto ocurre antes del cataclismo de Sodoma y Gomorra, por lo que esa llanura era un oasis espectacular. Era un valle bien regado, exuberante como el huerto del Edén
o como la misma tierra de Egipto de la que acababan de salir. Lot ve seguridad hídrica, ve pasto abundante, ve crecimiento exponencial para su negocio. Pero al enfocarse únicamente en el balance económico, ignora por completo el ecosistema moral. Es una dinámica que vemos todo el tiempo hoy en día. Es el equivalente a aceptar un trabajo súper lucrativo en una corporación famosa por ser absolutamente tóxica, convenciéndote de que el entorno no te va a afectar. Y Lot elige esa prosperidad inmediata. Pero el detalle verdaderamente revelador de los textos es que fue mudando sus tiendas de manera gradual. Se fue acercando cada vez más a Sodoma, a pesar de que la extrema perversidad de esa ciudad era de conocimiento público. Es la pendiente resbaladiza de las concesiones morales. Y mientras Lot desciende hacia ese entorno corrupto, el contraste con Abraham es agudo. Abraham cede las tierras fértiles, se queda en las montañas áridos, y ahí recibe una reafirmación asombrosa. Sí, Dios le promete toda la tierra en todas las direcciones, y una descendencia incalculable como el polvo de la tierra. Lo cual es casi irónico. O sea, estamos hablando de un hombre de 75 años que en ese momento no tenía ni un solo heredero. Se requiere una visión a largo plazo monumental para creer que esas montañas secas serían la cuna de una nación incontable. Una fe inquebrantable. Abraham responde mudándose a los encinares de Mamre en Hebrón y construye un altar. Establece sus prioridades claramente. Devoción por encima de la conveniencia material. Y es precisamente esta separación la que sirve de puente hacia el siguiente escenario. Dejamos la tensión familiar en las montañas y la historia da un giro radical hacia un conflicto geopolítico a gran escala. Entramos de lleno en lo que podríamos llamar el tablero de ajedrez del antiguo Medio Oriente. Un cambio de tono total. Pasamos del drama de pastores a una auténtica maquinaria de guerra. Tenemos un enfrentamiento entre una poderosa coalición de 4 reyes del Oriente y una alianza de 5 reyes locales del Valle del Jordán. El panorama histórico aquí es fascinante. Sin duda. Y para dimensionar esto, las notas de estudio nos ayudan a entender quiénes eran estos actores. En el bando oriental, tenemos una coalición imperial liderada por Kedorlaomer, rey de Elam, apoyado por figuras como Amrafel, rey de Sinar, que es la antigua región de Babilonia. Estamos hablando de las superpotencias mesopotámicas de la época. Exacto. Y por el otro lado tenemos a los 5 reyes locales, incluyendo a Bera, el rey de Sodoma. El detonante del conflicto es puramente económico y político. Las notas de la NNA detallan que estos reyes locales habían estado subyugados durante 12 largos años. 12 años pagando pesados tributos. Eso significa entregar excedente agrícola, riqueza, mano de obra. El resentimiento debió ser insostenible. Así que en el año 13 deciden cortar el flujo de dinero y rebelarse. Pero claro, un imperio no permite que sus estados vasallos dejen de pagar sin consecuencias. Y la respuesta en el año 14 es devastadora. La coalición oriental no ataca Sodoma directamente al principio. Realizan una campaña militar de castigo descendiendo por el histórico Camino del Rey. Que no era una simple ruta de tierra. No, era la arteria comercial más importante de la antigüedad, que conectaba el Golfo de Acaba con Siria. Era el equivalente a una autopista interestatal o a la ruta de la seda. Al marchar por allí, los invasores aplastan sistemáticamente a múltiples tribus y ciudades-estado en la región de la Transjordania. Estaban enviando un mensaje clarísimo. Nadie interrumpe el comercio del imperio. Y el choque definitivo entre este rodillo imperial y los reyes rebeldes ocurre en el valle de Sidim, que hoy conocemos como el Mar Muerto. Y aquí la geografía vuelve a ser crucial. Sí. La topografía del terreno describe que este valle estaba plagado de pozos de betún. Para quienes tratan de visualizarlo, estamos hablando de pozos de asfalto natural, afloramientos de brea espesa y pegajosa que se usaba para impermeabilizar y construir en esa época. Es una ironía táctica brillante, la verdad. Lo que normalmente era un recurso natural valioso para la región, se convierte en su trampa mortal. Claro. Cuando las líneas chocan, los reyes locales entran en pánico. Se dan cuenta de la superioridad militar del enemigo y rompen filas. Y en esa retirada desesperada, los reyes de Sodoma y Gomorra caen directamente en estos pozos de asfalto. El terreno que intentaban defender terminó tragándoselos, mientras los sobrevivientes huían hacia las montañas. Es una derrota absoluta. Y es en el saqueo posterior donde esta macrohistoria geopolítica vuelve a chocar con nuestra microhistoria familiar.
El ejército victorioso arrasa con las ciudades del valle, robando bienes, tomando prisioneros, y la narrativa nos revela la tragedia predecible. Lot es capturado. Porque ya no vivía meramente cerca de Sodoma. Había cruzado la línea. Ahora residía dentro de las murallas de la ciudad. Su asimilación a esa cultura tóxica era completa. Como resultado, es arrastrado como botín de guerra junto con toda su familia y las riquezas que había priorizado sobre su integridad. Y esto nos introduce a una fase que rompe todos los paradigmas sobre quién era realmente Abraham. Totalmente. Un sobreviviente de la matanza logra escapar y corre hacia Hebrón para llevarle la noticia a Abraham. Y es muy notable que en este preciso instante de crisis, el relato utiliza por primera vez en la Biblia el término el hebreo para identificarlo. Un título que resalta su identidad como alguien distinto, un extranjero que paradójicamente está a punto de intervenir en asuntos imperiales. Es intrigante cómo este hombre que cedió tierras para evitar una pelea de pastores revela de repente una capacidad militar asombrosa. Es que moviliza a 318 hombres, y el texto especifica que son nacidos en su casa y entrenados para el combate. ¿Qué nos dice ese número exacto sobre la escala de la operación de Abraham? O sea, ¿cuánta gente tenía con él? Nos revela que operaba casi como un jefe de estado nómada. Tener 318 hombres en edad militar, nacidos en su comunidad, implica que su campamento total, sumando mujeres, niños y ancianos, superaba fácilmente las 1000 personas. ¡Wow! 1000 personas. No eran mercenarios contratados a última hora. Eran hombres de absoluta lealtad, criados bajo sus principios, y a esta fuerza disciplinada, Abraham le suma una alianza estratégica muy astuta con líderes amorreos locales, Aner, Escol y Mamre. La logística de lo que sigue es abrumadora. Emprenden una marcha forzada persiguiendo al ejército imperial. Avanzan casi 190 kilómetros hacia el norte, hasta la región de Dan. Para nuestra audiencia, imaginemos la resistencia física y la voluntad para rastrear a una fuerza inmensamente superior que les lleva días de ventaja. Y el éxito aquí no residió en la fuerza bruta, sino en una brillante ejecución táctica. Alcanzar al enemigo era solo la mitad del problema. La otra mitad era cómo enfrentarlo sin ser aniquilados. Claro, un ataque frontal de día sería un suicidio táctico. Por eso utiliza el multiplicador de fuerza más antiguo de la historia bélica, el elemento sorpresa y el terror nocturno. Divide sus fuerzas para atacar desde múltiples flancos, simultáneamente al amparo de la oscuridad. Un asalto nocturno bien coordinado desorienta por completo al enemigo. La coalición oriental estaba probablemente con la guardia baja, embriagada por la victoria, obstaculizada por el inmenso botín y los prisioneros. Entran en pánico masivo. Al ser atacados desde distintas direcciones en la oscuridad, la confusión les hace creer que enfrentan a un ejército mucho mayor. Neutraliza por completo la ventaja numérica. Huyen despavoridos. Y Abraham no detiene la presión, los persigue implacablemente aún más al norte, hasta Jobá, cerca de Damasco. Asegura una victoria total. Recupera absolutamente todo, cada persona, cada animal, cada onza de riqueza robada. Y lo más importante, rescata a su sobrino Lot, lo cual nos prepara el escenario para el clímax reflexivo de este viaje. Abraham regresa hacia el sur con un botín incalculable y desciende al valle de Sabé. Conocido como el Valle del Rey, cerca de lo que más tarde sería Jerusalén. Y es en este terreno neutral donde convergen dos figuras que representan filosofías de vida diametralmente opuestas. Este encuentro en el valle es uno de los momentos más densos teológicamente de la narrativa. La primera figura en salir al encuentro de Abraham parece irrumpir de la nada, Melquisedec. Los análisis de las Biblias de estudio se detienen profundamente en este individuo. Su nombre se traduce literalmente como Rey de Justicia, y su dominio es Salem, que significa paz. Rey de Justicia y Rey de Paz. La sola combinación de esos títulos establece una autoridad moral inmensa, muy distante de la brutalidad de los reyes que acababan de caer en los pozos de asfalto. Pero lo que lo hace verdaderamente excepcional es su doble investidura. En las sociedades antiguas, el poder político y religioso solían estar separados. O el rey subyugaba a los sacerdotes. Pero Melquisedec ostenta legítimamente ambos. Es rey y es sacerdote, y no de una deidad local, sino del Dios Altísimo. El término original es El Elión. Un título majestuoso. El Creador Supremo.
dueño de los cielos y de la tierra. Y la aproximación de Melquisedec es fascinante. No exige tributo, trae pan y vino. Es un gesto de hospitalidad, de refrigerio para guerreros exhaustos, pero también de profunda comunión, y pronuncia una bendición sobre Abraham, reorientando la perspectiva del triunfo. Declara que la victoria no fue solo por una buena táctica nocturna, sino una entrega directa del Dios Altísimo. Y Abraham valida completamente esta autoridad. De manera espontánea, le entrega la 10ª parte de todo. El diezmo. Es la primera vez que este concepto aparece registrado históricamente en estos textos. Abraham, el conquistador de ejércitos, se subordina espiritualmente a este rey de justicia. Reconociendo que ambos sirven al mismo Creador. La reverencia es palpable, pero el contraste llega casi de inmediato, como un balde de agua fría. La segunda figura en el valle es Vera, el rey de Sodoma. El mismo líder que vimos huir y caer en la brea. Ahora está frente al hombre que acaba de recuperar a sus ciudadanos y su riqueza, y su actitud es audaz y transaccional. Sin gratitud, le dice de forma cruda: dame a las personas y quédate tú con los bienes. Es una propuesta cargada de veneno político. Vera, desde la debilidad absoluta, intenta actuar como si estuviera negociando, como si le hiciera una concesión real a Abraham. Si Abraham aceptaba, reconocería la autoridad de Vera y quedaría ligado financieramente a la ciudad más corrupta de la región. Y aquí observamos la resolución inquebrantable de Abraham. Su respuesta es una obra maestra sobre cómo establecer límites. Levanta su mano, hace un juramento e invoca el mismo título que usó Melquisedec. Jura por el Dios Altísimo y declara que no tomará ni un hilo ni la correa de una sandalia del rey de Sodoma. Un rechazo categórico a enriquecerse de una fuente tóxica. La justificación es vital, dice, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Es una declaración de independencia moral y financiera. Prefiere dejar una fortuna astronómica antes que comprometer su autonomía espiritual. Y cabe destacar que se asegura de que sus aliados cananeos reciban su parte justa, pero para sí mismo, la línea es intransigente. Rechazar la riqueza fácil cuando legalmente te pertenece por conquista es el epítome de la integridad. Entonces, al alejarnos y ver todo el panorama, ¿cómo sintetizamos esto? ¿Qué aplicaciones atemporales extraemos de estas fuentes? El hilo conductor de toda la exploración contrasta dos formas de vivir. Por un lado, la ruta de Lot. Pragmatismo puro, basado en la apariencia externa y el beneficio inmediato. Nos advierte sobre el peligro de las pequeñas concesiones con entornos tóxicos. Mudar la tienda un poco más cerca del peligro hoy te lleva a habitar dentro de la crisis mañana. Su búsqueda de seguridad lo llevó a perder su libertad y patrimonio. Y por otro lado, el paradigma de Abraham, una vida anclada en integridad moral, lealtad y valor, demuestra que ceder por la paz no es debilidad y que la verdadera prosperidad no requiere alianzas corruptas. Se puede interactuar con el mundo y negarse rotundamente a ser comprado por él. Pensemos profundamente en eso mientras cerramos hoy. Quiero dejar a la audiencia con un último pensamiento provocador. A menudo imaginamos el mundo antiguo, y a veces el moderno, como un lugar dominado enteramente por la barbarie, la corrupción y imperios en guerra. Parece que solo existe la oscuridad de Sodoma o la brutalidad invasora. Exacto. Pero en medio de ese valle sombrío aparece Melquisedec, sin ejércitos, manteniendo viva la verdad, la sabiduría y la justicia, adorando legítimamente al Creador. Nos hace preguntarnos cuántos otros portadores de luz existen silenciosamente en las sombras de la historia. ¿Cuántas personas mantienen la integridad intacta hoy en día? Una invitación maravillosa a buscar esa luz oculta en los lugares más inesperados. Una perspectiva sumamente esperanzadora. La integridad silente siempre termina siendo un faro. Y al finalizar esta profunda exploración, queremos despedirnos deseando que Dios bendiga a todos los oyentes. ¡Hasta la próxima!